Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cero acá en CNN Chile. La que viene se vislumbra como otra desafiante semana para el gobierno. El proceso constituyente quema sus últimas naves, se votará la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y también el ministro Mario Marcel develará la reforma tributaria. Todo esto último obligará a la moneda a cuadrar más que nunca sus filas en el Congreso. De eso hablaremos con el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Además, nos acompañará el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, para conocer de primera fuente el momento que se vive en una zona sacudida por la violencia y la tensión. Parte de inmediato Tolerancia Cero. ¿Cómo están? Buenas noches. Paula Escobar, Francisco Covarrubias, Daniel Matamala. Y bienvenido, ministro Giorgio Jackson. ¿Cómo están? No sé si, cómo decirlo, podría partir coloquialmente, mejor que usted. Ha sido una semana de dulce y de gras. De dulce y de gras. ¿Qué sería lo dulce? ¿Dónde está lo dulce? A ver, yo creo que esta semana logramos resolver de alguna manera el camino para el diálogo con los trabajadores y trabajadoras de Codelco. Creo que comenzó la semana con la posibilidad de que un paro dentro de la mayor empresa estatal, la mayor empresa de Chile y también la principal productora de cobre del mundo pudiera tener repercusiones, pero creo que se logró establecer un diálogo que sacara adelante algo bien desafiante, que al mismo tiempo tratar de conciliar en un proceso de transición justa tanto los temas ambientales, que son cada vez más demandantes, sobre todo en aquellas zonas de sacrificio que ya no toleran más estas alertas sanitarias cuando tienen que cerrar colegios, ¿no? Y tienen que sacar a los niños en camilla, con una transición justa también para los trabajadores, en este caso de la cuprífera estatal, y también con aquellas empresas contratistas que bueno, fue el compromiso también que adquirió el presidente al momento de comunicar y respaldar lo que ya había tomado como decisión el directorio de Codelco. ¿Y la GRAS? Siempre ahí, Daniel. Bueno, partió diciendo que había dulce y de GRAS. No, de GRAS, mira, hoy día se ha mostrado también que dentro de las encuestas, que son imágenes en el tiempo, ¿no? Que van subiendo, van bajando, nos ha tocado estar en todos lados ahí, pero que hay un sentido de desafección, yo diría, de probablemente muchas personas, si es que uno desagrega las encuestas, lo que ves que en los sectores de menores ingresos hoy día está habiendo probablemente una mayor exigencia hacia el gobierno, hacia los gobernantes. En este caso nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad. Familias que no lo están pasando bien, con quienes por supuesto empatizamos, pero probablemente son familias que no quieren escuchar excusas, que no quieren escuchar traspiés, que no quieren ver que haya algún error que les impida que la agenda del gobierno, por la que muchos y muchas de ellos confiaron, trabajaron y votaron, hoy día no se pueda desplegar en toda su magnitud. Entonces, por lo mismo, yo me imagino que son familias que lo que están esperando es que el gobierno actúe para su favor, para mejorar las condiciones de vida, y yo diría que estamos haciendo eso desde todas nuestras carteras todos los días, pero hay ciertos traspiés que muchas veces van generando una comunicación que no se transforma en efectiva, y también hay obstáculos políticos en el camino a las reformas que hemos querido llevar. Hay dos problemas fundamentales que preocupan a la ciudadanía, que son la inflación y la delincuencia. En el tema de delincuencia hay una sensación de falta de liderazgo del gobierno. Sigue faltando que se vea mayor empoderamiento de las autoridades, por ejemplo, de la ministra del Interior, para dar una sensación de que efectivamente se está haciendo todo lo posible para enfrentar los graves problemas de delincuencia que se enfrentan en Chile. La ministra del Interior tiene todo el empoderamiento que se puede dar tanto del presidente como también del comité político. Está ahí con por supuesto, toda la confianza, y creo que su labor ha ido creciendo en cuanto a empoderamiento. Por supuesto, en un rol que inicialmente ingresa, y yo creo que ella también comunicó en su momento las dificultades del comienzo, pero yo diría que hoy día está más empoderada que nunca en el cargo. Creo que se ha estado coordinando con policías, en este caso también con el Ministerio de Defensa para el tema del estado de excepción, y también con una agenda bastante clara que probablemente entre esta semana y la otra vayan a ingresar al Congreso las indicaciones que nos permitan tener, por un lado,
un Ministerio de Seguridad, porque hoy día las labores del Ministerio de Interior y Seguridad ya era un consenso que tenían que estar separadas, y por otro lado a la reforma a la Ley 20.000 para robustecer la persecución al narcotráfico, y por otro lado también el tema armas y de inteligencia, que son prioridades para el gobierno. Así que ahí hay una agenda bien robusta. ¿Y por qué cree que la gente no está percibiendo eso? Como usted mismo lo dice, fundamentalmente la gente de sectores más vulnerables socioeconómicamente está siendo muy crítica de la labor del gobierno, y evidentemente el tema de la delincuencia y la violencia es parte de ello. Porque hace un año y medio, casi, digamos, un año y medio dentro de la mitad de la pandemia hacia adelante, las cifras de la delincuencia han aumentado. Eso es algo real. Eso es algo que incluso tiene un efecto en potencia respecto a la percepción del delito. O sea, los delitos violentos han aumentado, y la percepción del delito con el acceso a la información, a las redes sociales y al mandar WhatsApp con las noticias, genera incluso un aumento potenciado en la percepción del delito. Y por lo tanto hay una preocupación real de las familias hoy día, de que en la calle no está fácil la cosa. Y nosotros como gobierno tenemos que dar certeza. Y ahí nosotros estamos actuando en el corto plazo, es decir, robusteciendo, coordinando los esfuerzos con las policías, pero también en aquellas cosas que quizás no van a tener un resultado inmediato, sino que robusten la institucionalidad y las leyes para poder ir en persecución de ese delito y de los problemas de base que también sabemos influyen en la generación de este traspaso entre niños y niñas que van entrando en el camino del delito. Ministro, ahora que son gobierno, ¿se arrepienten de cómo fue la actuación como oposición? ¿Es más difícil ser gobierno? ¿Fueron injustas ciertas críticas que hoy día, en el fondo, desde el gobierno se asume como muy distinto? Ustedes fueron contrarios a los pases de movilidad, fueron contrarios al estado de excepción, fueron contrarios a la focalización, etcétera, y hoy día se encuentran con una realidad que la realidad siempre es más dura, digamos. ¿Qué autocrítica hay como oposición recién hace 6 meses? Son varias preguntas en una. Pero están marcadas en el hecho político. Voy a tratar de desmenuzarlas, pero me parece interesante porque obviamente es algo a lo que tenemos que responder. Sin duda, yo diría, al menos en lo personal, estar en el Poder Ejecutivo es más, digamos, tiene más dimensiones de las cuales uno tiene que hacerse cargo que en el Legislativo. Hay más carga de responsabilidad. De hecho, de partida hay una responsabilidad administrativa en la cual hay que responder. Y no solamente, como en el Congreso, es pedir o solicitar ciertas cosas, sino que tienes que hacerte cargo. Entonces, desde ahí, sin duda, a la primera pregunta que hacías, hay un mayor nivel de complejidad desde el Ejecutivo que desde el Legislativo. Respecto a las actuaciones que uno genera como oposición, muchas veces, y como lo dice la palabra, uno es oposición a algo. Y en nuestro caso, nos tocó ser oposición a un gobierno en un momento muy complejo de nuestra historia. Un gobierno que menos de la mitad de su mandato cometió graves violaciones a los derechos humanos y que no encontró la vuelta, en este caso, a una demanda social que fue creciendo, que explotó, que estalló, y que en vez de darle un cauce político, se decidió optar por la represión. Cosa que después desde el Congreso, tomando iniciativa transversal, incluso con parlamentarios oficialistas, logramos encauzar hacia una vía institucional. Está bien, pero ese es un hecho puntual, pero las expectativas que ustedes generaron, yo diría que no fue un hecho puntual, grandes, yo diría que fue un hecho histórico como pocos han habido en los últimos 30 años y que determinó toda la relación potencial de confianza entre un ejecutivo y no solamente el Congreso, la ciudadanía. Cuando ahí se rompe algo, eso determina lo que fueron los 2 años siguientes. Por lo tanto, si tú me preguntas, creo yo que es más difícil ser ejecutivo sin duda. Creo yo que las condiciones que generó el Ejecutivo después del estallido social del 2019, quebraron confianzas no solamente con el Congreso, sino con la ciudadanía, que nosotros al menos no hemos cometido. Yo te diría esa diferenciación también. ¿Pero la ciudadanía no ha quebrado la confianza con el gobierno? Yo diría que la ciudadanía al menos hoy día no tiene una valoración positiva, pero es muy distinto a sentir que no lo podemos hacer bien. Yo creo que hay un potencial tremendo. A mí me pasa, cuando recorremos, el presidente también lo comenta el gabinete completo, que cuando van a terreno, cuando estamos en las regiones que nos toca visitar, a mí me toca más ir a Valparaíso, pero también me ha tocado ir a otras regiones, hay un potencial de personas que dicen, mira, quizás no me gustó una cosa que hiciste u otra que hizo el gobierno, pero todavía confiamos en ustedes. De hecho, me pasó con los trabajadores de Codelco, que no les gustaba la decisión que tomamos. De hecho, estaban muchos de ellos contrarios a la decisión que tomamos, pero decían, pero todavía confiamos en ustedes. Queremos volver a encontrar un camino de trabajo con ustedes. Y ahí se pudo
Ministro, usted decía, claro, hay ruidos también que influyen en la percepción de la opinión pública de lo que están haciendo. Y un ruido muy importante tiene que ver con usted y sus roces con los senadores socialistas, que la verdad es que han ido escalando y escalando. De hecho, la entrevista que dio ayer Alfonso Urresti en La Tercera dice que le recomendaría que se queje menos. También está el senador Fidel Espinosa, que vuelve, lo tuvimos en Tolerancia Cero la semana pasada, y vuelve a decir que usted les notificó que el Senado se acababa 2 meses antes que la convención, que está la teoría del reemplazo. ¿Qué destino tiene el gobierno si estas dos coaliciones no están funcionando bien y usted, que es el ministro Sexpress, está teniendo estos problemas con los senadores? A ver, yo me he juntado a conversar con todas las bancadas del oficialismo, de ambas cámaras. Hemos tenido una relación no solo cordial, sino que hemos tenido también un espacio para que tengan teléfono abierto. O sea, no solamente a mí, la subsecretaria, también el jefe de la División de Relaciones Políticas, que tiene y lleva la relación con el Congreso. Estamos todo el día tratando de gestionar ciertas solicitudes de proyectos de ley, de urgencia, de coordinación interministerial, para poder llevar adelante. Es suficiente, ministro. O sea, digo, se puede mejorar. Por las entrevistas del fin de semana, por lo menos, y además hay otra nota en EMOL en que otros senadores PS también se suman, digamos, a las críticas. Sí, yo al menos estoy 100% disponible para mejorar, no solo mejorar, sino que tomar todas las críticas constructivas. De hecho, tuve una reunión con la presidenta del Partido Socialista, con Paulina Bodanovich, luego con el senador Elizalde. Les planteé, no solo a ellos, sino que al senador Insulza, con quien hablé hoy día mismo, también llamé y conversé con el senador Castro. Les planteé, ¿por qué no nos juntamos a almorzar en La Moneda con las dos bancadas y tocamos los temas que quizás puedan estar generando roces? Desde el Ministerio, al menos siempre hemos tratado de generar las condiciones para ese diálogo y para ir a dos temas que se tocaron en esas entrevistas y que yo creo que... Sí, perdón, porque, ministro, es una declaración bien fuerte, porque y además esto es ahora. Yo sé que se juntó con la presidenta Paulina Bodanovich, pero esto pasó después. O sea, después de eso ya vienen nuevas entrevistas en que se acentúa la crítica a usted. Sí. Yo en general no me he quejado del rol. Yo sé que el rol de la Sexpress es un rol que puede ser duro, sobre todo en un Congreso que tiene minoría en ambas cámaras, que nos toca gobernar en una coalición que viene de tradición de dos coaliciones y por lo tanto que eso genera también algunos roces distintos a los que puedan haber tenido experiencia en otros espacios, que al mismo tiempo no podemos minimizar el hecho que un proceso constituyente en paralelo ha tensionado más aún esa relación en particular en el Congreso. Pero yo al menos no he expresado ninguna queja, al menos que me puedan revisar. Y al mismo tiempo, respecto al rol de la convención, nosotros hemos sido bien claros. Yo, cuando me reuní con los senadores socialistas y he llamado a otros senadores que estuvieron ahí presentes para preguntarles si entendieron lo mismo que yo quise expresar. ¿Usted les adelantó que se cerrara el Senado 2 meses antes? Por supuesto que no. Pero yo entonces lo que les dije, el senador Espinosa está faltando la verdad. Mira, uno comunica y hay un receptor. En la comunicación necesita dos partes. Yo al menos sé lo que comuniqué y por eso llamé a otras personas para saber qué es lo que habían recepcionado. Yo lo que les comuniqué y lo que les dije es que el informe que me llega de la división de estudio cuando asumo es que habían dos posturas en la convención. Una que era una postura unicameral y una que era una postura bicameral. ¿Ya? Y la postura eran casi 50-50 y se necesitaban 2/3 para llegar a un acuerdo. Yo les dije, miren, esto está difícil, porque a ellos les preocupaba mucho la continuidad del Senado, era obvio. Y yo lo que les digo es que nosotros, al menos como gobierno, estamos monitoreando, porque la convención tiene autonomía, pero estamos siempre monitoreando desde la división de estudio, pero que en las transitorias, cuando nosotros nos pregunten nuestra opinión, vamos a decir, tal cual como lo hicimos, que nos parecía que se debía respetar el mandato completo de los cargos de elección popular y que en el caso de una institución que se haya cambiado de nombre, como en este caso fue la Cámara de las Regiones por el Senado, que se respetara también los derechos políticos de quienes se les acorte ese periodo. Sí. Eso fue lo que presentamos en la convención en Antofagasta. Yo al menos la opinión explícita de la Sexpress y mía como ministro, que está en video porque todo eso fue público, nosotros hicimos esta recomendación explícita a la convención para que mantuviera a las personas que fueron electas democráticamente. Y la convención es autónoma. Nadie tiene control respecto a la convención, por lo tanto yo no solo no pude haberles notificado algo que no me compete, pero yo compartí un diagnóstico político con ellos de que la situación no estaba fácil. Y respecto a la tesis política, disculpa que insista en esto, porque también se planteó esto de la tesis del reemplazo. Sí, y que usted sería el ideólogo de esta teoría o tesis del reemplazo. Creo, quienes me conocen, quienes me han visto, que
no solamente celebré cuando el presidente tomó la definición de ampliar la base política de gobierno, sino que en los últimos 2 años o 1 año y medio, más allá de que nosotros hayamos constituido Prodignidad y que yo me siento parte, ¿no?, de haber constituido Prodignidad, también dije siempre, lo óptimo es que podamos toda la oposición estar junta en un proyecto. Yo no, en ese sentido no soy de la tesis del reemplazo, siempre, incluso en el proceso de primarias, quienes me escucharon en los momentos de definición política de la candidatura, en la cual yo era coordinador político de la campaña, siempre yo dije que me parecía que el Partido Socialista tenía que estar. Un partido que, dicho sea de paso, hoy día además celebra el natalicio número 114 del presidente Salvador Allende y ayer conmemoraba una fecha bastante dramática en nuestra historia, los 47 años de la desaparición forzada de la dictadura de Carlos Lorca. Entonces, estamos hablando de que yo no solo reconozco esa historia, sino que creo que tenemos que trabajar juntos, porque son muchísimas más las cosas que nos unen de aquellas cosas que puedan generar ruido al separarnos. Entonces, yo estoy enfocado en objetivos. Yo estoy enfocado en sacar la pega adelante de programa de gobierno y tengo la convicción de que tenemos infinitas más cosas en común que en diferencia. Pero convengamos una cosa que creo que a esta altura es relativamente obvio. Hay una relación entre cómo se va a votar y la performance del gobierno, tal cual como hubo una relación en el plebiscito de entrada y la performance del gobierno del presidente Piñera. De alguna manera, no solamente se quería una nueva constitución, sino que además se quería refrendar el hecho de que se estaba de alguna manera cuestionando al gobierno de turno. Se habló así, se dijo así, todo así. Esto que estamos viendo en las encuestas, en todas estas situaciones, de alguna manera, y se lo pregunto, ¿qué tanto el gobierno es consciente de que el plebiscito de salida de alguna manera va a ser interpretado, pero mucho más directamente como algo que tiene que ver directamente con la performance del gobierno, además de, si es que se gana el rechazo, de que no se básicamente acepta la proposición que hace la Convención sobre una nueva Constitución. Pero no cabe la menor duda que los distintos problemas que han habido, me parece casi obvio, que añaden al disgusto general que eventualmente puede terminar, según lo que dicen las encuestas, en una superioridad al rechazo. Yo diría que a quien le toca estar gobernando siempre va y en un escenario plebiscitario pasa en muchos lados, siempre se va a asociar. Este plebiscito tiene la característica, digamos, bien particular, casi única, de exigir prescindencia del gobierno de turno, ¿no? Porque en general para los ejercicios plebiscitarios los gobiernos tenían hasta un espacio en la franja, este no. Y por lo tanto, me refiero de este proceso, inicio y salida. Por lo tanto, obviamente que existe esa ligazón, pero todo Chile yo creo que sabe que una constitución, cuando la gente vota por una constitución, está votando por un instrumento jurídico, ¿ya?, que nos da el ordenamiento jurídico para mucho más tiempo plazo que 4 años, y que 8 años, y probablemente que 15 años, sino que por décadas. Y por lo tanto, creo que también hay una sabiduría popular en ese sentido, de que las personas entienden y logran separar de alguna forma lo que significa el instantáneo y la sensación que puedo tener con el gobierno de lo que va a ser un texto y la opción que hay entre 2 textos. Por lo tanto, yo en ese sentido, cuando, no sé, leo a José Francisco García diciendo que va a votar por el apruebo, no creo que él esté pensando en ser partidario del gobierno. Es conocidamente alguien militante y académico de centro derecha, pero él está de acuerdo con el texto, ¿no?, con el texto constitucional. O evidentemente, por otro lado, puede haber gente que pueda ser partidaria del gobierno y que no le guste el texto constitucional. Ambas opciones legítimas. Ya, pero en ese caso, usted hace la mención precisa de personas que probablemente van a leer el texto o tienen posición respecto del texto. Yo lo que estoy preguntando básicamente es cómo incide el factor emocional, el factor que se vive inevitablemente en una situación como la de violencia, como las performances que de repente terminan en explicaciones en La Moneda, en fin. Cómo ese fenómeno, que no tiene que ver necesariamente con el texto de la Constitucional, cómo puede incidir porque errores no forzados o cosas de ese tipo
terminan siendo determinantes en una votación que no tiene nada que ver con eso? Yo creo que puede incidir y creo que parte de no solo el trabajo que tiene que hacer el gobierno como su deber de informar y asegurar que la gente pueda votar libre e informada, sino me imagino también el rol que tienen ustedes, de los medios de comunicación, de lograr como hacer la separación también entre qué cosas se está votando, Ministro, porque la gente no está votando para un gobierno, está votando para una constitución. Las encuestas son un espejo, o sea, sube la aprobación al gobierno, sube la convención, baja, en este caso las dos encuestas que hemos conocido hoy día, bajan los dos, o sea, están totalmente ligados. Entonces la pregunta es, ¿cuán preocupado está usted por el resultado de la convención? La ministra Vallejo dice hoy día que es evidente que la situación no está resuelta para nada. Las encuestas van mostrando ya una tendencia de nuevo hacia la baja bastante pronunciada. ¿No fue un error, ministro, tener tan atado el destino de este gobierno a la convención? Y se lo pregunto especialmente a usted, que dijo una frase que no sé si la sostiene todavía, pero es que si no se aprueba la nueva constitución va a ser muy difícil pasar su plan de gobierno. A ver, es que no se trata de sostenerla o no sostenerla. Hay hechos fácticos entonces que me es imposible desdecirme, porque hay fallos del Tribunal Constitucional que sostienen que algunas de las cosas que nosotros queremos hacer no serían constitucionales bajo este texto. Entonces, no tengo cómo, tendría que deshacer el fallo del Tribunal Constitucional y no puedo hacerlo, no tengo ninguna competencia. ¿Y si gana el rechazo, entonces, ministro, como muestran las encuestas, qué van a hacer? Bueno, vamos a tener que trabajar desde el 5 de septiembre en cómo hacemos viable la mayor cantidad de nuestro programa de gobierno. ¿Tienen encuestas, ministro? Pero, o sea, hay muchas encuestas. No, pero división de estudios, claro, división de estudios, o sea, estudios de presidencia también hacen encuestas junto con la ¿Y muestran resultados más o menos parecidos? No iguales, pero hay tendencias que se mueven similares. ¿Y a qué atribuye usted, más allá de esta ligación que hemos hablado del gobierno con el rechazo, pero por qué la gente está rechazando la constitución propuesta? Mira, primero, lo que nosotros hemos visto es que hay una muy mala evaluación de lo que ha sido el proceso. Como ¿De los convencionales? Claro, de los convencionales y de los episodios que han ocurrido, a los cuales se le ha sacado, la verdad, o sea, que han tenido mucha repercusión mediática, porque bueno, es un proceso transparente, esto no se escribió entre cuatro paredes, esto ha tenido una divulgación de las cosas que puedan ser acierto, pero también de todos los traspiés que han habido durante el proceso, desde administrativos, porque al principio no habían tele, o porque, bueno, un convencional tuvo que renunciar por un escándalo. Todas las cosas de las invitaciones, de las ceremonias, de que aquí y allá, todo eso ha generado una predisposición negativa hacia cómo fue el desenlace del proceso respecto a la expectativa. Distinto de esto, todavía no tenemos, porque recién el borrador estuvo hace poco divulgándose, recién ahora tiene que terminarse armonización para tener el texto final con el que la gente va a poder eventualmente decidir. Y por eso nosotros lo que estamos observando es que dentro de la desagregación del por qué se rechaza, hay mucho que tiene que ver con el proceso. No tanto, hasta ahora, porque es obvio, no toda la gente se lo ha leído, no tanto por el texto. Pero las mismas encuestas muestran que una masiva desafección o que la gente es contraria a la plurinacionalidad, al sistema de justicia propuesto, en fin, a una serie de aspectos que están en el fondo, que están ya más allá del proceso, están en el texto mismo. Entonces, la pregunta es si usted suscribe lo que algunos del sector, digamos, han dicho, de que en el fondo la gente se ha dejado llevar por las fake news, digamos, y en el fondo la gente es un poco tonta de que no se da cuenta de lo que tiene. O realmente aquí hay una responsabilidad de la Convención, más allá del proceso, de haber extremado mucho, digamos, la búsqueda de llevar adelante un proceso de un sector y no que agrupe a toda la población. A ver, de que ha habido fake news, ha habido. Eso yo creo que es indesmentible, y gracias a las distintas plataformas que hacen chequeo, fact-checking o fast-checking, y ustedes también, que muchas veces han desmentido cosas acá, me parece que eso contribuye a que... Sí, fake news han habido, de lado y lado, pero yo diría que más marcadamente de quienes se han opuesto al proceso. Eso yo creo que es evidente para cualquier observador. Pero más allá de eso, yo creo que también dentro de la premisa de la pregunta hay un aspecto que no me gustaría dejar pasar, que la inmensa mayoría de los artículos fue aprobado no por un 75%, no por un 66% de los votos internos, como era exigido por la norma, que era una norma bastante exigente, sino que del orden del 75%. Por lo tanto, estamos hablando de que ha habido un proceso que, con los errores y todo, cumple de alguna manera con el estándar democrático. Puede no gustarte el texto, y eso es lo legítimo. La gente puede leer y puede decir, no me gustó el resultado final, me gusta más la Constitución actual,
Hay gente que dice, me gusta la actual y quiero ver si se puede reformar, y todos saben cuáles son los mecanismos para eso. Necesita 2/3 de ambas cámaras para poder reformarlo. Pero ¿cuál es o alguien podría decir, tu no, interpretación? mira, me gusta más este otro texto como base y quiero cambiarlo, y para eso necesita 4/7. ¿Pero cuál es tu interpretación? ¿Por qué los chilenos hoy día muestran que están reprobando mayoritariamente? Insisto, los estudios que nosotros hemos visto hacen referencia al proceso, Solo al proceso. y a los convencionales principalmente como número 1 y 2. Son los dos factores más importantes. Y después entra cosas subjetivas como las que tú mencionabas, del tipo porque podría dividir más que unir, o porque, no sé, no recuerdo las otras tipificaciones de las explicaciones que se daban, pero recién, o sea, bastante al final, es respecto al texto. Y yo creo que por eso la responsabilidad del gobierno tiene que ser informar, que la gente vote informada, que sepa qué es lo que está cambiando, para que cuando voten, después no les pase, esto sería terrible, que digan, chuta, voté sin suficientes elementos para votar. Ministro, ustedes llegan al poder como un recambio, no solamente generacional, sino que en términos también de una crítica a la élite gobernante del país de los últimos 30 años. Un episodio como el del gabinete Irina Caramanos de esta semana, que coincide con un derrumbe del gobierno en las encuestas que hemos conocido, ¿qué tanto cree que afecta, qué tanto le pega en la credibilidad de este gobierno como una renovación ética o como un gobierno que no iba a repetir malas prácticas del pasado? Yo creo que afecta. Afecta porque errores no forzados como ese, un error administrativo que ya se mencionó, que se corrigió inmediatamente, apenas se tuvo acceso a la información, esto tuvo una resolución que lo reemplazó. Ministro, perdón decirle algo. Ustedes hablan de error administrativo que se corrige apenas se tiene acceso. Esto es una resolución exenta del 31 de marzo. Pero apenas salió la opinión pública, claro, se supo por parte del comité político, nosotros inmediatamente por 2 meses actuamos. y medio, nadie del comité político, nadie tampoco tuvo acceso. El presidente tampoco supo. Nadie del comité político tuvo acceso a esa información hasta que se divulgó, se tematizó, se resolvió al día siguiente. ¿El presidente nunca supo que había cambiado el nombre del gabinete de su pareja? No, porque tú cuando tienes en este caso, para que la gente que está en la casa, esto es una resolución que cambiaba la denominación para efecto de la comunicación entre los ministerios cuando se convoca a una, no sé, y la citación, comunicación pública etcétera. También. En el sitio web del gobierno aparecía Gabinete Irina Caramanos. Sí, claro. Pero no fue una definición, tal como lo dijo la vocera de gobierno, no fue una definición política. Por lo tanto, cuando nos enteramos de este error administrativo, se corrige al día siguiente, literalmente, al día siguiente. Y por lo tanto, una vez que está corregido, esto, claro, tú mencionas en la premisa de tu pregunta, no se parece esto demasiado a las viejas prácticas. Yo cuando recuerdo viejas prácticas, recuerdo otras cosas, recuerdo maletines que pasaban por abajo, recuerdo instrucciones para que no se investigaran, no sé, temas a partir del servicio de impuestos internos, recuerdo otro tipo de cosas por las que yo me he movilizado y presenté proyectos de ley. Cuando hay un error de este tipo, que lo que busca, porque todos saben el trasfondo de esto, me imagino, que es que hay una institución, que creo que acá en esta mesa al menos compartiremos, no responde a como los cánones del siglo XXI y de, sobre todo, la igualdad de género entre hombres y mujeres respecto al rol, desde dónde nace. Te leía hoy día también, Paula, que esto era algo consensuado, pero quizás cómo se tenía que hacer. Yo diría, es como, tal como lo decías tú, la intención estaba bien, se ejecutó mal, hubo un error administrativo, eso se subsanó, y yo me imagino que en lo que venga se va a ir informando cómo se hace este tránsito para superar este rol que nosotros encontramos. Más allá del error administrativo, acá hay una promesa de campaña. El presidente Boric prometió abolir este cargo y prometió además que ninguna persona iba a tener un cargo en el Estado por razones de parentesco. Eso no lo está cumpliendo hoy día el gobierno. Más allá de este error y más allá de que se haya corregido, hoy el gobierno sigue incumpliendo eso. Esa promesa se mantiene porque es una promesa durante el programa de gobierno, es decir, durante los 4 años, Daniel. Eso va a ocurrir. Recordemos que el cargo, entendido como primera dama, hoy día como la coordinación sociocultural de la moneda, el cargo durante los 4 años es un cargo que no es remunerado, recordemos, porque la gente cree aquí que esto, o sea, para que se entienda también eso y que se busca. Los asesores sí son remunerados. Bueno, todos los trabajadores, espero que no estemos como pidiendo que los trabajadores no tengan sueldo, obviamente que son remunerados. El rol de la coordinación no es remunerado, alguien tiene que hacer el trabajo de coordinar las fundaciones. La idea que hay de programa de gobierno es que eso
salga del espacio de la presidencia. ¿Por qué no nombrar en ese cargo, tal como lo hizo la presidenta Bachelet en su primer mandato, a otra persona, un profesional que no tenga relación con el presidente? Eso es una definición que la toma el presidente junto con su pareja, junto a Irina, para darle un rol distinto a esto. Evidentemente, este error administrativo no contribuye con esta comunicación de un cambio que nosotros creíamos que durante no sé cuántos años lleva el cargo, pero que se debería superar, y yo estoy seguro que en este gobierno ya va a dejar de existir esa institución. A ver, ministro, quizás por deformación profesional, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento estándar que tiene este nuevo gobierno, esta nueva moneda, para cuando decide generar una novedad? La testea, pregunta, lo esparce para ver, oye, ¿estamos viendo todo esto? ¿O esto es como lo que básicamente se denomina en comunicación social group thinking? Un grupo encerrado en sí mismo que, como básicamente todos son del mismo pensamiento, van a tener la ilusión de unanimidad y por lo tanto salen las cosas. Fíjese que cuando se fue a Temocuycuy, después reaccionan de la situación que pasó, de que en realidad había procedimiento para conversar con los loncos como corresponde, lo hacen todos. No, aquí quedó una situación que después uno se pregunta, ¿se testeó, se averiguó o básicamente porque el cargo manda y ya, hay que ir? Después viene el asunto de la señorita Irina Caramano, que, vuelvo a preguntar, una novedad, una cosa nueva, se testea. Oye, ¿les parece que esta cosa, tal cual como lo vamos a hacer, corresponde bien? ¿Piensan ustedes que vamos a tener alguna contra por alguna razón? Y después se resuelve tomando la ¿por qué funcionan, por lo menos muchas de estas cosas, en una suerte de ensayo y error, que han sido 2 errores? A tu pregunta, ¿sí? Hay algunas cosas que no pasaron por una definición política como la última a la que te refieres, y cosas que sí, pero como por ejemplo la primera que mencionaste, sí, que fue, queremos ir y dar la señal de que la ministra del Interior a las primeras semanas va a la Araucanía y que pueda generar un espacio como activo de escucha, de conversación. En este caso específico no se tuvo todo como el itinerario con las rutas, todo establecido desde el comité político, por eso también desde el Ministerio del Interior luego ellos hacen también su espacio de autocrítica y aprendizaje, pero un gobierno que en ese caso lo que queríamos mostrar, y que creo que igual fue reconocido dentro de la crítica, fue audacia, fue decir, nosotros aquí no nos vamos a quedar atrás, queremos impulsar una conversación. Ministro. Entonces, pero la audacia cuando es frustrada deja de ser audacia y pasa a llamarse error. Bueno, y nosotros creo que hemos ido generando aprendizaje de distinta naturaleza, ministro, en este proceso. Sí, quiero preguntarle, porque que no se nos vaya el tema de la convención. Una cosa muy importante es, ¿usted cree que es válido aprobar para mejorar o para reformar? Porque hay, en la mayoría, mucha gente está en esa postura, pero por ejemplo cuando el PPD presentó sus puntos desde otros lados, digamos, no hubo una gran recepción a eso, sino que consideraron que estaban haciéndole el juego al rechazo. ¿Usted cree que es válido lo que hizo el PPD? Absolutamente. ¿Y se va a poder cambiar eso? ¿Usted estaría dispuesto, ya que el apruebo está en problemas, digamos, a hacer compromisos con las personas que estarían dispuestas a aprobar siempre y cuando se pudieran reformar algunos aspectos? Es que ¿se pone en ese lugar? ¿Me entiende lo que le quiero preguntar? Yo siento que es muy legítimo que no te guste el 100% del texto de la Constitución. Sí. Y por lo tanto, que creas que hay algunas cosas que tú mejorarías. Y por lo tanto, que la cancha de la arena política, la pregunta es, ¿cuál de las 2 canchas me da a mí, desde mi fuero interno, cualquier persona que nos esté viendo en la casa, el mejor puntapié para llegar a la Constitución que a cada persona le gustaría? Y por lo tanto las personas podrán decir, no, ¿sabes qué? Yo rechazo porque este texto no me gusta que sea la base y me gusta el texto de la Constitución actual y quiero recorrer el camino institucional de los 2 tercios en ambas cámaras los amarillos, que para poder que no les gusta y que quieren cambiarla. Claro, a llegar a los textos y imaginarse un camino político también, la travesía que significa llegar a las modificaciones que quieran, que hasta ahora la principal crítica que yo he escuchado es que no han dicho cuáles serían las modificaciones que se comprometerían para
desde el rechazo. Lo que hizo el PPD, en este caso, fue decir, a mí no me gustan estas 3 o 4 cosas, o 5 cosas. O 10 cosas, sí. Pero lo dijo de manera mucho más explícita y dijo, lo haría de tal forma. Y por lo eso le tanto, parece ellos, bien. creo que tomaron una postura, están en el bloque del apruebo, así como todo el bloque oficialista en los partidos políticos que así lo anunciaron, y tienen ciertos reparos. A mí me parece completamente legítimo que la gente no sienta el 100% de interés en el texto que se está proponiendo, pero que aún así sientan que es el piso desde el cual se quiere construir hacia adelante. Sí, es que faltan 2 meses y fracción, digamos, para el plebiscito, y obviamente está abierto, por mucho que las encuestas hoy día muestren el rechazo arriba, todo puede pasar, ¿cierto? Como en todas las elecciones. Y dado ese escenario, se ha discutido sobre el famoso Plan B. El presidente, en una entrevista en Televisión Nacional, dijo que nosotros como gobierno tenemos que ponernos en todas las posturas, y eso fue rápidamente acallado por todo el sector para decir acá no demos Plan B, porque Plan B significa jugar hacia el rechazo. Yo quiero preguntarle derechamente, además que usted forma parte central de un posible Plan B. ¿Tiene Plan B el gobierno en caso de que gane el rechazo? El 5 de septiembre va a ser el día que el gobierno pueda manifestar la ruta. O sea, ¿tiene Plan B y el 5 lo vamos a El 5 mostrar? vamos a comunicar la mayor unidad posible para Chile, independiente de cuál sea el resultado, y vamos a comunicar los pasos que creemos son necesarios para llevar adelante nuestro programa de gobierno con el marco constitucional que Chile haya decidido. O sea, lo que usted me está diciendo es que el gobierno se está poniendo en los 2 escenarios. El 5 vamos a tener nosotros nuestro... Sí, pero es que el 5 no va a improvisar, supongo. O sea, tiene que tener desde ya preparadas las dos posturas. Bueno, pero el 5 lo van a conocer. ¿Pero lo van a pensar el mismo 5 entonces? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Y no quieren hablar de eso porque creen que un plan B beneficia el rechazo? La verdad es que cuando el gobierno tiene un mandato, que es poder informar a la ciudadanía, y además en este caso particular tiene el deber de prescindencia, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, informar, que la gente vote libre, que tenga acceso a medios de transporte, que pueda llegar bien, y el resto se encarga el CERVEL, que es autónomo, tiene autonomía constitucional, y no tratar de estar afectando la definición más política, poniéndonos en escenarios que no están en el plebiscito. Pero por el otro plebiscito lado, ministro, tiene 2 opciones. Sí, pero por otro lado hay mucha incertidumbre, ministro, ambas ¿no? opciones obligan al Ejecutivo a distintas cosas. Sí, la opción digo... del apruebo obliga al Ejecutivo a firmar la promulgación, a que se inicie todo el proceso después de que el TRICEL no te anuncia los resultados, y ejecutar todo lo que tenga que hacer, que son adecuar un montón de leyes. Una sola cosa, pero no cree si es que frente a un sale la otra opción, tiene otras obligaciones momento que el 5 de complejo septiembre como que hay incertidumbre, que hay duda, ¿no sería bueno también tener claro que el gobierno tiene anticipado todo, que no va a haber una situación caótica en ningún sentido si gana el rechazo, y que no vamos a entrar a un territorio tan incierto, ¿no? Porque de alguna manera nunca se pensó que llegaríamos a un punto en que estuviera en duda que ganara el apruebo, porque había ganado por 80% el plebiscito. El gobierno siempre va a tratar de disminuir al máximo las incertidumbres que tenga la población, y en este caso desde el 5 nosotros vamos a tratar de dar todas las certezas. ¿Crees que, como dijo Carlos Ruiz, está en peligro que haya una guerra civil si es que gana el rechazo? No. Lo dice en The Clinic esta semana. No. Carlos Ruiz es un ideólogo de usted. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ministro, ¿se va a pedir la prórroga del estado de excepción en la Araucanía? Sí, y en claro, los mismos términos en el que está pidiendo? ¿Se mantiene la idea de que es un estado acotado solamente a las rutas? Es exactamente el mismo decreto que los jefes de zona, y en conversación con carabineros y policía de investigaciones se ha concordado que es efectivo, y por lo tanto se va a presentar en los mismos términos, que dicho sea de paso, no es que esté acotado en las rutas, está focalizado en las rutas, porque si uno mira el artículo primero del decreto, el decreto está para la región de Araucanía completa y en la región del Biobío para las provincias de Biobío y Arauco. Por lo tanto, esa es la zona bajo la cual está sujeto el estado de excepción, y en particular sale que es particularmente para la protección de rutas, que fue lo que originó el término acotado lo inventaron ustedes, no lo inventé yo. No, por eso, pero es que se le ha dado... Ahora usted está hablando focalizado, está cambiando la palabra. Se le ha dado una connotación porque efectivamente estaba focalizado. Yo diría que eso es más certero para el objetivo del decreto mismo. El gobierno ya no habla de acotado, sino de que de focalizado. Sí, podríamos decir que es un mejor término para definir lo que dice el decreto, porque uno cuando lee el decreto creo que queda mucho más claro. Pero se le ha tratado
políticamente de dar una connotación de que casi que los hechos que han ocurrido todavía, que han disminuido bastante desde que está el estado de excepción, pero que siguen existiendo y estamos tratando de trabajar todos los días para que eso no ocurra, pero que serían culpa de la letra que trae el decreto. Y cualquier jefe de zona, cualquier persona que se dedica a la parte militar, que hoy día están en las operaciones en la zona, o de las policías, te van a decir que eso no tiene ningún asidero en la realidad. Entonces, ¿por qué ustedes pusieron tanto énfasis en decir que este no era un estado de excepción igual que el del presidente Piñera, sino que era distinto, y ahora me está diciendo que son lo mismo? No, o sea, son distintos en el sentido que tienen una focalización específica, precisamente para resguardar las rutas, ¿ya? Ese es como la zona no está delimitada, sino que el objeto del estado de excepción es proteger las rutas. Y por lo tanto se puede mover la Fuerza Armada, tal como lo dictamina la ley, en todo el territorio para el objetivo de resguardar las rutas. Solo para el objetivo de resguardar las rutas, no para otros objetivos. Es el principal objetivo, el de resguardar las rutas. Y por lo tanto, que es donde se han producido la mayor cantidad de eventos lamentables que hemos visto. Pero resguardar faenas madereras, resguardar casas, resguardar fundos. No, eso no está dentro del objeto del estado de excepción. Por eso le pregunto, porque ahí también se han producido muchos atentados. Por supuesto, y ahí la labor policial es fundamental. La labor policial se ha reforzado, se han pasado de 2 WOMAC a 19 o 17, se han reforzado también la compra de drones de alto alcance, con lo cual se ha podido tener bastante éxito en la persecución de robo de madera que tuvimos la semana pasada. Y en ese sentido nosotros yo creo que vamos a estar trabajando mancomunadamente con las policías, liderados desde el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Defensa, para poder disminuir al máximo los hechos de violencia y al mismo tiempo avanzar en un diálogo que tuvimos novedades bien importantes hace un par de semanas de conversación con loncos que han estado en distintos espacios de situaciones más radicalizadas y que hoy día están disponibles a un diálogo institucional con el Estado de Chile a través del gobierno, y a mí me parece queda poco tiempo, pero quiero hacerle una pregunta respecto de lo que reveló Interferencia esta semana respecto de que habría una suerte de boicot a partir de un particular jefe de carabineros que estaría básicamente adulterando información o transmitiendo otro tipo de información. ¿Están investigando eso? Se le ha solicitado un informe a la institución. El Ministerio de Interior ya comunicó que están esperando también información para tomar decisiones. ¿Y han encontrado que eso tiene asidero o no? Le corresponde al Ministerio del Interior informar cuando se tenga una novedad al respecto. Nosotros, por supuesto, que inmediatamente instruimos que se le pudiera entregar un informe lo más detallado posible al Ministerio del Interior para ver si tienen asideros a la investigación. ¿Parece plausible lo que se está diciendo o no? No me corresponde a mí determinarlo. Por lo tanto, hay que esperar a tener todos los elementos y desde el Ministerio del Interior van a poder... O sea, va a haber una información oficial que se va a entregar a todo el país respecto de esto. Por supuesto que sí. Ministro, el 4 de julio finalmente el borrador se lo van a entregar solo al presidente Boric, los otros presidentes no van a estar, lo cual va aún más a producir una identificación entre el texto, el borrador y este gobierno. Fue un error todo el episodio de la invitación forzada y no invitación a los presidentes. Fue absolutamente evitable. Eso era algo que pudo resolverse mucho más simple. O sea, pero digo, fue un error más que evitable. O sea, ¿usted lo considera políticamente equivocado y republicanamente? Pudo haberse hecho de otra forma, porque la institución de la presidencia no es como otras instituciones. No sé, obviamente nadie alegó porque no estaban los contralores anteriores, ni los presidentes de Corte Suprema anteriores, ni tampoco los presidentes de la Cámara o del Senado anteriores. La institución de la presidencia tiene un peso republicano y en el fondo histórico mucho más grande, y por eso cuando hacen la invitación y dicen que por un tema de aforo, viendo todas las autoridades que se invitaban, presidente de Cámara, Senado y no sé qué, y se deja estas 4 personas fuera dentro del escenario, a mí me parece que fue absolutamente evitable. ¿Cómo se lee la foto con Ricardo Lagos del presidente Boric? ¿En qué sentido? Que Ricardo Lagos ha sido el emblema por la cual ustedes han luchado, digamos, el emblema. Hay frases atroces como diciendo que es el generador de todos los malestares, etcétera, y sin embargo aparece como un acto casi de campaña para buscar votos, digamos, en el sector de centro izquierda que se podría ir. Entonces, ¿cómo se hay que leer esa foto? Para mí, al menos, emblemas contra lo que hemos luchado hay otros. Pinochet, por una parte, a pesar de que
Yo no soy contemporáneo de la época de la dictadura, nací en el año 87 y he reconocido mi rol dentro del Congreso en oposición particularmente al gobierno de Sebastián Piñera, pero en este caso yo creo que lo que se logró en la segunda vuelta de la elección presidencial permitió recomponer lazos que en el pasado efectivamente estaban muy resquebrajados. Yo diría que el estallido social abrió, a pesar de que probablemente con mucho trauma, pero abrió un espacio de conversación intergeneracional que permite generar una síntesis en programa y en un consenso, inicialmente en el apruebo, pero después en un programa de gobierno que fue lo que se logró acordar también para segunda vuelta, en un espacio muchísimo más amplio de lo que nuestra propia identidad había forjado. Yo creo que eso es valioso. Yo creo que fue muy valioso que se pudiera abrir ese espacio de diálogo intergeneracional y también entre distintas sensibilidades políticas, porque obviamente todos tuvieron que ir cediendo en sus posturas iniciales para llegar a este diálogo. Probablemente varias de las cosas de nuestro programa, que no fueron abordados durante los gobiernos de la concertación, ellos se formaron la opinión de que hoy día estábamos en el momento de que sí había que avanzar en ella, a pesar de que fuese contrario a lo que promovieron. Y por parte de nuestro lado, también habían algunas cosas que quizás antes no considerábamos y que nosotros dijimos, chuta, hay también un espacio de empatía. Esa virtuosidad que yo creo se dio en la segunda vuelta electoral y que tuvo también dentro de este escenario conversaciones entre el presidente Gabriel Boric, en ese entonces candidato, y el expresidente Lago, el expresidente Frey, con quien también tuvieron conversación en su momento, y con también la expresidenta Bachelet, yo creo que ayuda. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos agradecerle, ministro, por haber estado acá en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes. Espera una difícil semana, pero mañana, menos mal, da un break ahí con el Mañana es feriado. Con el feriado. Mañana es feriado. Pero muchas un saludo gracias. a toda la gente que no lo está pasando bien. Como gobierno, en verdad, no vamos a escatimar esfuerzos en poder mejorar la situación. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y después volvemos con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas.